Cuando enfrentamos los retos de la vida, ¿cómo actuamos? ¿Cómo pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Sabes manejar el estrés? ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Sabes tomar decisiones? Asegura tu mente. La salud mental no es un estigma o un tabú, es una necesidad. Asegura tu mente con la psicóloga Adriana Rojas, solo en hsradio.com. Valoramos la vida. Estamos de vuelta en su espacio Asegura tu mente a través de hsradio.com. Valoramos la vida para hablar de esos temas tan importantes, esos temas tan interesantes que nos atañen a todos, que tienen que ver con nuestra salud mental, que hoy por hoy hay que hablar de eso, hay que tratarlos sin ninguna clase de restricción, ni mucho menos sin querer tampoco estigmatizar cosas que como seres humanos vivimos y a veces no le damos el manejo adecuado. Por eso tenemos el gusto de saludar a Adriana Rojas, nuestra psicóloga de cabecera que siempre está acá entregándonos contenido de alto valor. Adriana, qué gusto tenerte por acá en HS Radio en Asegura tu Mente. Muchísimas gracias. Igualmente me siento muy afortunada y muy privilegiada de tener este espacio para acompañarlos y, como tú lo decías, trabajar temas que hacen parte de nuestra cotidianidad y que a veces no recibimos la formación, la educación necesaria para reconocerlos. Para el día de hoy tenemos un tema muy importante y que es necesario que se convierta en información que llevemos a la acción. Así que, como dice Pedro, tomar lápiz y papel para tomar nota y estar dispuesto a aprender sobre la importancia de reconocer los diferentes trastornos mentales y estar abiertos a darnos cuenta que podemos ayudarnos y ayudar a otras personas que posiblemente estén pasando por este tipo de situaciones. Desde luego. Así que, queridos amigos, hoy queremos hablar de la depresión. De acuerdo con la OMS, la depresión es un trastorno de salud mental común. A nivel mundial, se estima que el 5% de los adultos padecen este trastorno. La depresión es una causa importante de discapacidad en todo el mundo e incide considerablemente en la carga de morbilidad. Los efectos de la depresión pueden ser prolongados o recurrentes y pueden menoscabar extraordinariamente la capacidad de una persona para actuar y vivir una vida gratificante. En 2019, 280 millones, oigan esto, 280 millones de personas padecían depresión, entre ellos 23 millones de niños y adolescentes. Es decir, que las nuevas generaciones, los pequeños, los niños y los adolescentes no se escapan de este flagelo. Pero que sea la doctora Adriana Rojas la que nos amplíe un poco más sobre este concepto. Doctora Adriana, ¿qué es la depresión? La depresión se caracteriza por una tristeza persistente y falta de interés o placer en actividades que previamente eran gratificantes y placenteras. Además puede alterar el sueño, el apetito y es frecuente que ocurra cansancio y falta de concentración. La depresión es distinta a las alteraciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves que podemos tener ante ciertos problemas de la vida. Es importante que busquemos ayuda profesional de médico, psiquiatra y psicólogo si identificamos síntomas, si duramos más de 2 semanas presentando esta sintomatología y sentimos que estas molestias están generando afectación en nuestro desarrollo de nuestra cotidianidad. ¿Cómo sabemos cuando se presenta un trastorno? Cuando aumenta la intensidad de la sintomatología, tenemos 3 o 5 síntomas o más de los que vamos a referir más adelante, y también cuando nos limitan un adecuado funcionamiento en diferentes áreas, es decir, en las relaciones interpersonales, en mis relaciones laborales, en el desempeño que yo puedo tener en el área educativa, académica o laboral,
y también cuando empiezo a disminuir la capacidad de autocuidado que tengo. De acuerdo. Y antes de avanzar con los síntomas de la depresión, Adriana, me gustaría aquí enfatizar un poquito en algo, y es en que, Adriana me corregirá, ¿no? En que no debemos desestimarnos, ni tampoco desestimar a cualquier tipo de posible síntoma que pueda estar presentando una persona, porque muchas veces decimos, eso es pereza, eso son ganas de molestar, eso es ganas de no hacer nada, pero resulta que detrás de eso puede realmente existir unos síntomas graves de depresión que pueden conllevar, y lo han dicho los especialistas, Adriana nos lo ha dicho acá, pueden conllevar a situaciones de salud peores. Sí, que pueden conducir hasta el suicidio. Lo que tú dices, Pedro, es muy importante porque muchas veces lo que encontramos es personas que cumplen con criterios para diagnóstico de depresión o de algún trastorno relacionado con el estado de ánimo, y ellos o sus familias se sienten avergonzados o le atribuyen a causas, como tú lo dices. Yo escucho una muy frecuente y es la falta de Dios, y en redes sociales también leemos que dicen que las personas, por falta de oración, por falta de tener una buena relación con Dios, es que presentan alguna serie de afectaciones en su salud mental. Como lo vamos a ver mucho más adelante, hay una serie de componentes fisiológicos, hormonales, que hacen que estemos en riesgo, o que son unos factores que conducen y que no dependen de nuestro ánimo. Entonces yo siempre les pongo el ejemplo cuando una persona presenta estreñimiento, ¿sí?, que no puede tener o hacer deposiciones por cierto tiempo. O sea, yo con que ore no va a ocurrir que aumente mi número de deposiciones, ¿cierto? Sí. Igual, hay alguna serie de manifestaciones fisiológicas que no podemos, echándole ganas, siendo de manera voluntaria, sino que requerimos realmente, en algunos casos, de intervención farmacológica, de hacer modificación algunos en nuestros hábitos, de fortalecer nuestras redes de apoyo y recibir psicoterapia para poder evolucionar. Entonces es muy importante que empecemos a modificar esa percepción de la enfermedad mental como algo que yo puedo controlar, ¿sí?, o que son factores externos, y que realmente le prestemos la atención, así como a un diagnóstico de cáncer, de diabetes o de hipertensión, donde las personas están más abiertas a recibir atención médica y utilizar fármaco, porque en estos casos muchas personas hay mucho estigma y mucho rechazo frente a la utilización de medicación. Así es. Bueno, ahora sí, entonces entremos en materia en lo que tiene que ver, Adriana, los síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas de la depresión? Entonces es muy importante que, a medida que vamos señalando y describiendo los síntomas, revisen si usted o puede percibir que una persona que está cercana a usted está presentando. La idea es que si presenta entre 3 y 5 de la lista de síntomas que vamos a reportar, es necesario que acuda a un profesional de la salud, en este caso médico y psicólogo o psiquiatra, porque estos diagnósticos se hacen de manera conjunta, teniendo el concepto de los diferentes profesionales, ¿vale? Entonces, el primero que reconocemos y es como el más evidenciado es la sensación de tristeza, de ganas de llorar, de vacío o desesperanza. También identificamos enojo, irritabilidad, frustración, incluso por asuntos de poca importancia. Ahí quiero citar un ejemplo, y es de una paciente que me decía: doctora, es que estoy llorando hasta porque se me quema el arroz. Entonces es cuando empezamos a desarrollar una hipersensibilidad, ¿sí?, y todo nos pone triste. También la pérdida del interés o placer por la mayoría de actividades habituales. La persona le gustaba ir al cine, hacer deporte, compartir con otras personas, y de alguna manera empieza a perder gusto y interés y a no disfrutar esas actividades. Igualmente con las relaciones sexuales. Muchas de las personas que padecen depresión tienen dificultades o limitación en su deseo sexual o en la capacidad de tener respuesta sexual.
También alteraciones del sueño como insomnio o dormir demasiado, cansancio, falta de energía, incluso en tareas pequeñas que requieren un esfuerzo mayor. Entonces, a veces las personas dicen, mira, es que no me dan ganas de bañarme, me dan ganas de cepillarme los dientes, y realmente es que no sienten la energía para hacerlo. Falta de apetito y adelgazamiento. En otros casos ocurre lo contrario, y es que las personas aumentan su deseo de comer y por ende aumentan de peso, además que disminuyen su actividad física. Ansiedad, agitación o inquietud. Entonces vemos que las personas no se pueden quedar quietas. Sí. Lentitud para razonar, hablar y hacer movimientos corporales. Hace poco un paciente me decía que lo que más le incomodaba era eso, que quería hablar o decir algo y que sentía que no podía procesar ni decir lo que sentía. Ujú. Lentitud para razonar, hablar y hacer movimientos corporales. Sentimientos de inutilidad o culpa, fijación en fracasos del pasado o autorreproches. Una forma como se manifiesta es que empezamos a sentir que cosas que hacíamos antes y que eran muy básicas ya no las podemos hacer. Se disminuye nuestra valía, la percepción que tenemos de nosotros mismos. Dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones y recordar cosas. Pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte, pensamientos suicidas, intentos suicidas o suicidio. Entonces, no desestimemos cuando una persona dice, la vida sería mejor sin mí, yo soy un problema, la forma de resolver mis problemas es si yo me muero. Y es importante que escuchemos a la persona y la invitemos a buscar algún tipo de ayuda, porque muchas veces lo que ocurre es que las personas empiezan a juzgar esas palabras, también a reírse, a burlarse o a desafiar a la persona que está diciendo eso. Dice, Sí. eso es por llamar la atención, eso es por molestar. Y desafortunadamente esto puede desencadenar un Una hecho, tragedia, ¿no? sí, un hecho lamentable. Entonces es súper importante que tengamos en cuenta eso. Y también las personas empiezan a presentar problemas físicos inexplicables como dolor de espalda, dolor de cabeza, alteraciones también gastrointestinales. De acuerdo. Vea usted lo importante, y aquí poco a poco vamos dilucidando mucho más acerca de esta depresión, de la depresión, mejor, porque hasta últimamente se ha, así de manera muy coloquial, se ha escuchado decir que es la enfermedad del siglo XXI, y es que ahorita gran parte de la población, como lo mencionábamos al comienzo de esta emisión, está padeciendo de depresión. Por eso hay que ponerle mucho cuidado, mucha atención, y como lo menciona acá nuestra especialista, no desestimar cualquier síntoma que se pueda estar presentando. Pero aquí viene algo fundamental, y es que gran parte de ese porcentaje de la población mundial está padeciendo depresión, y son los niños y los adolescentes. ¿Cómo se manifiesta esto en esta población, doctora Adriana? Algunos de los signos y síntomas que referimos en la pregunta anterior ocurren también en los niños y los adolescentes, pero también es importante ser muy observadores y escuchar lo que decíamos, papá, mamá, cuidadores, todas las personas que estamos en torno a los procesos de educación y atención de esta población. Debemos estar alerta. También los niños se muestran tristes, irritables, apegados, entonces a veces que no quieren alejarse de su profesora, de sus padres. Preocupación, dolores y negarse a ir a la escuela o presentar bajo peso. En los adolescentes, los síntomas pueden comprender tristeza, irritabilidad, sentirse negativo, inútil, presentar ira, bajo rendimiento escolar o poca asistencia a la escuela, sentirse incomprendido, extremadamente sensible, consumir sustancias psicoactivas, comer o dormir demasiado, autolesionarse, perder el interés por las actividades habituales y evitar la interacción social. Entonces ahora hay algo que es muy frecuente, y es que los chicos están prefiriendo desarrollar actividades solos en su cuarto. Entonces cuando hacemos la entrevista, por ejemplo, decimos, bueno, cuéntame tú con quién comes, con quién desayunas, con quién cenas, con quién almuerzas. Ah, no, en mi cuarto solo, ¿sí?
¿Qué otras actividades haces? Entonces son chicos que ya no disfrutan de la actividad física, ni de ir a actividades deportivas, de recreación, que impliquen estar con pares, es decir, con personas de su edad, sino se van a estar en el computador, a dormir, a estar en videojuegos. Y también quieren permanecer mucho tiempo solos, encerrados en su cuarto. Entonces eso es una señal de alarma bastante importante. Una señal de alarma, oído a esto, una señal de alarma de las cuales hay que estar muy atentos. Y ciertamente, Adriana, hoy por hoy a los padres de familia les queda bastante difícil atender ese tipo de situaciones por las múltiples ocupaciones en las que están metidos. Papá y mamá están trabajando desde muy temprano y se esfuerzan muchísimo por mantener todo al día. Llegan a su casa a seguir en otras labores y no pueden dedicar ese tiempo que se necesita para sus hijos. De pronto aquí haciendo un pequeño paréntesis, ¿qué se les podría decir para que se sabe que el esfuerzo es a veces sobrehumano, ¿no? Pero hay que seguir esforzándonos por estar muy pendientes de los jóvenes hoy. Claro que sí, pues hablamos de la importancia de definir tiempo de calidad, y es decir, promover acciones desde la primera infancia y adolescencia para compartir en familia, espacios, estar abiertos a escucharlos, porque algo que identificamos es que a veces la comunicación entre padres e hijos es unidireccional. ¿A qué se refiere unidireccional? Que el papá hace preguntas y el chico responde, pero no estamos dispuestos a veces como adultos a escucharlo realmente. Entonces, por ejemplo, los niños dicen, a mí me encanta el K-pop, ¿sí? Y entonces la respuesta de los padres, eso es satánico, ¿por qué a usted le gusta esa música? Pero no hacemos preguntas como, oye, ven y cuéntame qué es el K-pop, por qué te gusta, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros tomemos el tiempo para escucharlos y aprender de ellos, ¿sí? Y creer en todas sus habilidades y todo su potencial. A veces siento que los subestimamos como adultos y los chicos son grandes maestros, tienen muchísimas habilidades y muchísimas capacidades. Por otra parte, si bien es cierto que papá, mamá y diferentes integrantes de la familia que son adultos se esmeran en trabajar y tienen sus propios proyectos de vida, pero es necesario que tomemos tiempo para observar y nuevamente escuchar a los niños, a los adolescentes, porque muchísimos están mostrando señales de alarma y a veces subestimamos, no, es que es la edad, es que es la rebeldía, es que llama la atención. Y desafortunadamente ya cuando se presentan hechos como conductas autolesivas u otras señales de alarma, ahí sí es que decimos llevémoslo a un profesional. Y también, que eso lo hemos hablado en otros capítulos, el tema de establecer papás, mamás y cuidadores unas excelentes relaciones, independientemente de que no estén separadas, que estén separados o que ya no vivan en el mismo lugar de residencia, y independientemente de las diferencias que tengan cada padre o cuidador, es necesario que se unan y tengan una muy buena comunicación y eviten hechos de violencia, porque estos son detonantes en todos los trastornos mentales, ¿sí? Se convierten en un factor de riesgo. Puede ser que en la infancia y la adolescencia no se manifiesten, pero generalmente los adultos que nos llegan a consulta, ellos mismos terminan atando cabos y diciendo, ¿no? Esto fue porque me ocurrió en mi infancia. Entonces por eso es que nosotros los psicólogos siempre insistimos en la importancia de que los niños y los adolescentes tengan un excelente acompañamiento. Con eso nos evitamos muchos problemas de salud mental y esto también los conduce a ser exitosos en el área de su vida que quieran desarrollar. Repercute en el tiempo, vea usted lo importante. ¿Cuáles son las causas de la depresión, Adriana, para seguir identificando más todos estos, dentro de este tema, seguir identificando todos estos factores? Se desconoce la causa exacta de la depresión, pero sí se establece que hay diferentes factores que pueden incidir en que se desencadenen
trastornos mentales. Dentro de ellos están las diferencias biológicas, que está relacionado con los cambios físicos que ocurren en el cerebro, y es importante pues precisamente que nosotros por eso ayudemos al autocuidado. Por eso hablamos de tener una muy buena alimentación, de también el descanso, el sueño, porque eso va a ayudar a que nuestro cerebro y nuestro cuerpo funcionen muy bien. La química del cerebro, que son los neurotransmisores, que son sustancias químicas que se encuentran naturalmente en el cerebro y que desempeñan un rol importante en la depresión. Algunas investigaciones indican que los cambios en la función y el efecto de los transmisores y cómo interactúan en los neurocircuitos involucrados en mantener la estabilidad en el estado de ánimo pueden tener un rol importante en la depresión y en su tratamiento. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de tenga voluntad o ore, pues si nos vamos a dar cuenta, esto no va a incidir en qué podamos hacer para modificar esa química del cerebro, y por eso es que a veces es necesario el tema de la medicación, porque va a ser lo que nos va a ayudar a regular el funcionamiento de nuestro cerebro. También el tema hormonal. Es posible que los cambios en el equilibrio hormonal, por eso cuando tenemos cambios en la adolescencia o en la maternidad, ¿sí?, se presentan alteraciones en el tema del estado del ánimo. O también la tiroides incide mucho en algunos problemas de salud mental. Por eso es que también se requiere tanto el concepto del psicólogo como del médico, porque tenemos que ver si es una causa fisiológica o está relacionado más con temas de ambientes estresores, o son los dos, y de ahí pues vendría el tratamiento. Y rasgos hereditarios, tenemos que tener en cuenta, y algo que se hace en la entrevista es preguntarle al paciente si tiene conocimiento, si dentro de su familia hay personas que han tenido antecedentes de algún diagnóstico de trastorno mental. De acuerdo. Ahí poco a poco vamos entendiendo muchas cosas en torno a la depresión de la mano de la doctora Adriana Rojas, y ahora vamos a hablar de los factores de riesgo, porque esto es fundamental también a la hora de abordar el tema. ¿Cuáles son esos factores de riesgo, Adriana? Es importante que la audiencia sepa que la depresión generalmente comienza en la adolescencia o en la juventud, y por eso es muy importante, nuevamente reiteramos, en identificar pronto esas señales de alarma. Como lo acabamos de ver, hay unas causas, pero también los factores de riesgo. ¿Qué significa? Esas situaciones que están presentes en nuestro entorno y que pueden incidir en que también se pueda detonar la depresión u otro trastorno mental. Entonces es importante tener en cuenta los rasgos de personalidad, que eso también lo hablamos con el tema de estrés y ansiedad, y es que la baja autoestima y ser dependiente emocional o muy exigente, algo que está pasando con los niños, con los adolescentes y los jóvenes, es que precisamente los padres y los educadores a veces ponen en los niños es que usted tiene que ser el mejor. Entonces imagínese a 30 niños que reciben el mismo mensaje. Uh-huh. Pues alguno tiene que ser el mejor y otro tiene que quedar en el puesto 30 porque son 30. Sí. Hace poco un chico me decía que está presentando precisamente depresión con alguna sintomatología de ansiedad, y me decía que la presión que sentía al salir de su casa, haber elegido su profesión y asumir, o sea, viene de tener el acompañamiento de su familia en su casa, a vivir solo, estar expuesto a una ciudad grande y aparte sentir el peso de que eligió su carrera, y siempre nos venden la idea de que lo que usted escoja a esta edad va a ser lo que va a hacer toda la vida. Entonces ellos sienten mucho peso. Y por otro lado, el tema de las redes sociales que nos están mostrando que tenemos que viajar, que tenemos que tener ciertas cosas materiales, que tenemos que tener cierto aspecto físico y demás cosas que a veces nos hacen creer las redes sociales que debemos hacer, impone que los chicos presenten sintomatología asociada a ansiedad y depresión, porque
hay unos estándares y sienten que no pueden cumplir con esos estándares, y ese nivel de autoexigencia que le ponen los padres, los cuidadores, el entorno, y que ellos mismos empiezan a imponerse, hace que también sientan que no pueden y altera su estado de ánimo. De acuerdo. Por otra parte también lo que mencionábamos de los antecedentes familiares, entonces que tengamos en la familia personas que han sufrido de depresión, de trastorno bipolar, alcoholismo o suicidio, también es otro factor de riesgo. Hay uno muy importante que se está presentando en este momento y es muy frecuente, y es la definición de la orientación sexual. Sí. Ya a los 9, 8 años, los chicos están diciendo: yo soy lesbiana, yo soy pansexual, yo soy gay, yo soy bisexual, yo soy transgénero, y es algo que está alarmando mucho a los padres. Y muchas veces cuando ellos manifiestan que no son heterosexuales, pues precisamente desde la misma familia, las instituciones educativas, el entorno comunitario y también el tema religioso hace que ellos se sientan rechazados, que se sientan estigmatizados. Cuando revisamos el tema de bullying, uno de los antecedentes de conducta suicida es precisamente que se enmarca mucho en la orientación sexual de los niños o los adolescentes o los jóvenes, y eso hace que ellos también puedan desarrollar algún tipo de trastorno mental. También situaciones muy fuertes, estrés postraumático, es decir, que hayan vivido situaciones de violencia, episodios de abuso sexual, maltrato, algún accidente. En este caso, muchos, por ejemplo, niños, adolescentes y jóvenes han perdido a sus familiares por COVID-19, el desempleo, el hambre, las crisis económicas también pueden ser factores de riesgo. Otro, y es el tema del uso y el abuso de sustancias psicoactivas en cualquier edad, ¿sí? A veces nosotros desestimamos el impacto del alcohol, pero el alcohol sí puede incidir en desarrollar algunos trastornos mentales, incluyendo la depresión. También cuando la persona presenta un diagnóstico de enfermedad grave o crónica, como cáncer, un accidente cerebrovascular, dolor crónico o una enfermedad cardíaca, o es una persona con algún tipo de discapacidad o es un cuidador, también se ve afectada su salud mental. Es importante también reconocer que el uso o abuso de ciertos medicamentos, a veces porque las personas se automedican, o medicamentos que son prescritos para hipertensión arterial, para pastillas para dormir. Entonces es importante que nosotros reportamos a los médicos si estamos sintiendo que esto está incidiendo en nuestro estado de ánimo. Muy bien. Esto es fundamental tenerlo en cuenta porque a veces como que solemos ser un poco tercos quizás, y podemos inclusive incurrir en algo que está completamente prohibido, no es recomendable, el tema de la automedicación, ¿no? Así es una práctica muy frecuente, pero que debemos empezar a evitarla. Sí, es necesario que cuando yo tenga cualquier tipo de molestia acuda a un médico, evite pues utilizar la medicación que le dieron a un amigo, a un vecino, a mi familiar, porque cada uno de nosotros tiene una historia clínica diferente. Muy bien. Estamos conversando con Adriana Rojas en Asegura tu Mente, y este tema es supremamente importante, la depresión. Y al cierre de ese espacio, pues hablemos un poco de cuál sería ese tratamiento para la depresión. Es necesario trabajar un enfoque interdisciplinario. Entonces, por un lado, psicólogo o psiquiatra en el tema de efectuar la psicoterapia, y como lo mencionábamos antes, como también hay una causa que está relacionada con alteraciones en el funcionamiento de nuestro cerebro, en la producción de ciertos neurotransmisores, por eso es necesario el fármaco. Otra cosa, por ejemplo, que ocurre es que en estos pacientes que su nivel de energía ha bajado, que no pueden dormir,
que sienten que no pueden hacer un manejo propio de la situación. Entonces se da medicamento, no necesariamente se requiere que sea permanente, sino al menos por un tiempo mientras se estabiliza, se regula algunos procesos y ya cuando la persona ha mejorado su capacidad para conciliar el sueño, siente mayor autocontrol, se eleva su estado de ánimo, pues va a quedar solo con psicoterapia, pero es muy importante que estemos abiertos a recibir la atención. En otros casos también es necesario recibir acompañamiento de nutricionista. Como hablábamos, algunas personas bajan su nivel de apetito y pueden presentar un aumento muy significativo de su peso o en otros casos disminución de su peso. Entonces se necesita que el nutricionista haga una evaluación para saber cómo puede fortalecer su dieta, sus hábitos, y a veces también es necesario pues aprender a alimentarnos mejor, porque también no le estamos aportando los suficientes nutrientes a nuestro cuerpo para que pueda desarrollar los procesos necesarios para que los órganos funcionen de manera adecuada. Como lo hemos hablado, mucha de nuestra salud mental está relacionada con el funcionamiento de nuestro intestino, donde se hacen procesos que son muy importantes para la generación de neurotransmisores y hormonas que pueden ayudar a que se mejore nuestro estado de ánimo. Muy bien, excelente. Es un tema supremamente interesante y al cierre, ya para despedir, Adriana, pues sería interesante hablar de algunas recomendaciones, algunos tips que de pronto nos puedan servir para darle de cierto modo manejo a esos episodios depresivos que podamos estar presentando. A veces es difícil, complejo luchar consigo mismo, ¿no? Pero si logramos dar ese paso, ese pasito pues como de fortaleza, con algunas técnicas básicas podemos salir avantes también. Claro que sí. En los programas de estrés y de ansiedad hemos hecho una descripción de bastantes actividades y acciones que podemos hacer para el autocuidado de nuestra salud mental. Es importante el tema de la red de apoyo, es decir, que el paciente no esté solo, que no sea juzgado, que sea acompañado, porque muchos pacientes desertan es precisamente porque no sienten el acompañamiento de su red de apoyo. Por otra parte, al paciente, si usted en este momento tiene algún diagnóstico de enfermedad mental, no se sienta mal. Muchas personas les es fácil decir tengo hipertensión, tengo diabetes, pero cuando es un trastorno mental se sienten mal porque precisamente hay un estigma social frente a la enfermedad mental. Lo que les decía, son juzgados, agredidos. Entonces es importante y por eso hacemos estos espacios de psicoeducación para generar conciencia sobre la importancia de entender que son procesos y enfermedades igual que no dependen de nosotros sino del funcionamiento correcto de algunos de nuestros órganos. También está el tema de fortalecer nuestros hábitos, higiene del sueño, desarrollar actividades que nos generen alegría, siempre lo hemos dicho en cada capítulo, de 15 a 30 minutos por lo menos, hagamos actividades que disfrutemos. El tema de la interacción social, somos seres sociales, a pesar de que no nos den ganas a veces de compartir, es necesario buscar esas personas que nos hacen sentir bien, que nos escuchan, para disfrutar de momentos agradables con esas compañías y estar abiertos a recibir ayuda. Muchos de los pacientes rechazan cuando hay personas que están interesadas en acompañarlos, en escucharlos, pero ellos son renuentes a recibir ese tipo de ayuda, ¿sí? Entonces todos los seres humanos tenemos una condición de vulnerabilidad, ¿sí? Y así como cuando tú te accidentas, te fracturas, estás abierto a que alguien te cuide, a que alguien te ayude en la preparación de alimentos, en algunas cosas, ¿sí? También en el tema de trastorno mental, incluyendo la depresión, es necesario que estemos abiertos a recibir ayuda. Sí, y también pues continuar con sus procesos de psicoterapia
donde vamos a desarrollar habilidades para poder afrontar esas situaciones estresantes o que fueron las que detonaron. Entonces, si es que venimos con traumas de la infancia, si estamos pasando por procesos de duelos afectivos, rupturas amorosas, pérdidas de un ser querido, enfermedad, la psicoterapia nos va a ayudar a desarrollar habilidades para poder afrontar y asumir todos esos retos personales. Así, de esta manera, pues entonces hemos llegado al final de esta emisión el día de hoy, hablando de la depresión, de la mano de nuestra experta de cabecera, la doctora Adriana Rojas, en Asegura tu Mente de hsradio.com. Doctora Adriana, pues agradeciéndole como siempre su tiempo, su amabilidad, su deferencia para con nuestros seguidores en HS Radio, y recordémosles en dónde la pueden ubicar, en qué plataformas digitales se encuentra. Pueden visitarnos en la página web, que es Psicoinquietos, el canal de YouTube Psicoinquietos, cuenta de Instagram @psicoinquietos, fanpage Adriana Rojas Psicóloga, y en el formato podcast que tenemos de HC Radio, Asegura tu Mente. Entonces estamos aquí atentos a sus preguntas, comentarios. Díganos qué les gustaría, qué tema les gustaría escuchar para que nosotros lo preparemos. Si no lo sabemos, estudiamos o llamamos a un invitado, pero la idea es continuar desarrollando habilidades y conocimientos para fortalecer nuestra salud mental. Adriana, muchas gracias. Con muchísimo gusto. La dirección y los contenidos de la ingeniera Andrea Costa y del ingeniero Daniel Alfonso. Yo soy Pedro Andrés Algarra en la presentación y conducción. Gracias por estar con nosotros. Sigan en hsradio.com. Valoramos la vida. Visita hsradio.com y escucha Asegura tu Mente, disponible en podcast y en la app HS Radio. Valoramos la vida.